Bueno, sí, ¿me escuchan? Activen sus cámaras, porfa, para verlos. Bueno. Activen sus cámaras. Ya voy a pasar lista. Creo que ya vamos a hacer todos. ¿Me escucho bien? Yo sí lo escucho bien. Sí. Ok, gracias, Manuel. Buenos días. Buenos días. Ya despertaron, ya levantaron. Ya llegué de entrenar y ando al 100. Ok, voy a pasar lista. Aguilar Huerta, Betancur Ruiz, Flores Torres, Leco Juárez, Yo aquí, presente. López Magaña, Lucas Ángel, ¿No les está pasando el orden, maestro? Marcelo Erape, Presente. Morales, Presente. Rodríguez Espinosa, Presente. Talavera Martínez. Presente. Ya son todos, ¿verdad? Vino Daniela. Falto yo. ¿Quién? Ma- No sé quién es. ¿Quién es? Diana. La jefa de grupo. Ok, listo. Ok. Gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir cómo les fue con la tarea. Quién sabe, yo ya la entregué. Ya no hace falta que la califique. Yo digo que me quedó excelente. Muy bien. Ok, vamos a empezar con diseños experimentales en Minitab. Apaga eso. Tenía otra presentación, pero no la encontré. Y no sé dónde la dejé. Entonces, pues vamos a avanzar más bien con el software. Les voy a mostrar cómo
como de qué trata y todo eso. Aquí lo que se supone que tenemos que ver es ya las aplicaciones de lo que son los análisis para resolución de problemas. En este caso, aplicando la estadística. Y uno de ellos es análisis de varianza, que se llama ANOVA. Y hay otro complemento donde se llama diseño completamente aleatorio, que es la forma en cómo vamos a hacer ese análisis. Y el análisis de ese diseño completamente aleatorio con más de 2 tratamientos y al mismo número de observaciones por unidad experimental. Una unidad experimental es aquel donde nosotros vamos a realizar un análisis estadístico dentro, en este caso puede ser dentro de una parcela. Déjenme busco el libro. A ver si lo encuentro. Para explicarles un poquito de teoría. Sí, aquí lo tengo. Déjenme a ver si le puedo presentar. Ahí está. Vamos a empezar con la teoría. ¿Sí? Y ahorita nos vamos a ver en el PDF que les decía del diseños experimentales de una nova. Aquí. Nosotros debemos de aplicar un diseño experimental, por ejemplo, en este caso en una parcela, que lo que debemos de hacer dentro de los principios del diseño experimental, lo que es la repetición, la selección aleatoria y el control local.
Y con base a eso, nosotros ocupamos aplicar un método científico, lo que les decía que ustedes tienen que aplicar la parte de estadística, o sea, contemplar el flujo desde los hechos observados hacia la hipótesis para la experimentación, la cual nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, nuestra hipótesis, ¿no? Lo que tenemos que investigar. Y aquí, como dice, un diseño bien concebido y diseñado deberá ser lo más simple posible y tener grandes posibilidades de alcanzar su objetivo. En este caso, yo les recomiendo hacerlo pues de un solo factor, o sea, de una sola variable. Lo que primero debemos de hacer es definir el problema y ver qué es lo que queremos atacar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Después es establecer los objetivos y determinar las variables a medir. Aquí sí voy a leer y dice así, es fundamental establecer las variables de respuesta, así como las estrategias de mediación, la razón, garantizar la confiabilidad de los resultados, por lo cual se recomienda utilizar los instrumentos de mediación apropiados y que certifiquen la fidelidad de los resultados. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que no nos salgan datos pues atípicos o números muy raros. Establecer y seleccionar los tratamientos, lo que son los niveles o factores de estudios. Los factores a investigarse deben ser definidos en función a los resultados que se esperan alcanzar, más que por el criterio del investigador. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de especificar bien qué es lo que queremos lograr. Y todo eso ustedes lo tienen que hacer, por ejemplo, si van a sembrar algo, tienen que hacerlo perfecto. O sea, en ese sentido, como de que no alterar el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, si vamos a sembrar maíz, pues que la tierra esté completamente, pues a lo mejor libre de maleza y todo eso. Dice aquí, el material experimental, en lo que se respecta al material experimental, podríamos citar a nivel agropecuario como la parcela de tierra, la especie animal de interés zootécnico, la caja de Petri, si el experimento es a nivel de laboratorio, el semillero, etcétera. Y el número de repeticiones que se realicen en una investigación es importante, pues estadísticamente a mayor repeticiones, menor será el error experimental, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo. Tenemos un diseño experimental, un diseño con el factor A. En este caso vamos a poner un bioestimulante y vamos a aplicar un bioestimulante 1, bioestimulante 2 y bioestimulante 3. Después vamos a ver el factor B, que nosotros le llamamos el diseño experimental de un solo factor. En este caso, el factor A es el bioestimulante, ¿sí? O también puede ser, por ejemplo, como la, mm, es el que se ocupa para el crecimiento, el fertilizante y todo eso. Entonces, aquí nosotros podemos ver de estos tres fertilizantes, aplicamos un solo factor. En este caso puede ser pues al sembradío de maíz o alguna planta. Entonces nosotros tenemos que analizar mediante un solo factor. Después, también tenemos, si queremos analizar con dos factores, en este caso sería con dos factores, el factor B serían los intervalos de aplicación. En este caso, se aplicaría tal cual como se aplica la misma cantidad y todo eso. Lo único que cambiaría, por ejemplo, si yo quiero ver el tipo de fertilizante más efectivo. Supongamos que este sea uno de una marca, este sea de otra marca y este sea de otra marca. Y análisis de dos factores, en este caso también varía. Por ejemplo, en un factor aplicaría cada 8 días y el otro sería cada 12 días. Después tenemos lo que es nuestra tabla de tratamientos. A esto se le conoce tratamientos a las cosas que yo le estoy aplicando para que modifique, en este caso, pues de mi planta, ¿no? Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. No, únicamente el material no lo va a compartir, profe, bueno, yo por lo personal no pude instalarlo en la computadora y estoy en el teléfono, entonces las letras están un poquito chiquitas como para estar tomando alguna nota.
este material no lo puede compartir. Sí, de hecho, el Oh, otro PDF ya está en la plataforma. ok, perfecto. Ujú. Ujú. Entonces, a esto se le conoce como factores. Factora, aquí tenemos en este caso dos factores y se hace la combinaciones, ¿sí? Si ustedes revisan, al A1 se le aplican los dos tratamientos. En este caso, el bioestimulante 1 se le aplica el de cada 8 días y el de cada 12 días, y así sucesivamente por cada uno de ellos. Después viene la ejecución, controlar los efectos entre unidades adyacentes o vecinas. Este se le conoce como efecto de borde. A lo mejor los que han sembrado eso lo han visto, que en algunas veces en las orillas puede que crezca más, supongamos unas plantas, en el centro a lo mejor no tanto, o al revés, puede que en las orillas no crezca tanto y en el centro sí crezca. Entonces, esto se le conoce como efecto de borde. Como dice aquí, en este tema, nos conlleva considerar los efectos de borde, que particularmente se dan en las investigaciones agrícolas, donde las plantas que se encuentran en los bordes suelen tener ventajas o desventajas, como les acabo de decir, con respecto a las plantas que se encuentran en el centro. Por tanto, se recomienda tomar datos de las plantas centrales a fin de evitar el sesgar los resultados y por ende la toma de decisiones. Como les acabo de decir, no sé si han visto o ahorita los que están trabajando ustedes, que cuando tienen sembradillos, algo pasa, ¿no? En las orillas. Sí, A eso se le conoce como efectos de borde. Muestreo. Es oportuno indicar que previa al tipo de muestreo se debe definir el tamaño de la muestra. Sin embargo, se debe de considerar que según la investigación y su diseño experimental, este ejercicio solo sería aplicable cuando las unidades experimentales exijan un número considerable de plantas o animales. Supongamos que tenemos muchas hectáreas, ¿no? Y aquí ocuparíamos hacer un muestreo. Y los tipos de muestreo son probabilísticos y no probabilísticos. Los probabilísticos son aleatorios simples, aleatorio estratificado, aleatorio conglomerado o aleatorio sistemático. Esto es un repaso de estadística que ustedes ya llevarían, ¿no? Esa materia de estadística. Y los no probabilísticos son por cotas o por conveniencias. Dice, los muestreos más recomendados a nivel de investigación científica son los aleatorios, así como los de acá, aleatorio simple, aleatorio estratificado, aleatorio por numerados. La toma de datos es uno de los aspectos de mayor importancia dentro del desarrollo de una investigación, por lo que es importante que se considere dentro de la planificación el optar por equipos y herramientas que garanticen la confiabilidad de los datos tomados. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a sembrar algo, pues debe ser a la misma distancia, con la misma profundidad, con el mismo riego, con la misma, en este caso, el terreno, ¿no? las mismas Todo debe ser condiciones. bajo las mismas condiciones, todo, ¿sí? Esto, cuando nosotros tomamos los datos de manera correcta, permitirá al investigador realizar un análisis confiable de ese experimento, porque recuerden, lo que estamos analizando es solamente una cosa, ¿sí? Cabe destacar que el análisis se lo puede realizar de manera manual o en un documento Excel o hasta en programas o software computacionales creados para tales fines. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por eso les pedí el software de Minitab, ¿no? Para que lo instalaran. Los resultados que se alcancen gracias a la realización del análisis de los datos permitirá tomar decisiones sobre el o los productos agropecuarios investigados. Y aquí viene un ejemplo, ¿sí? A eso se le conoce como área de borde de la parcela, ¿sí? Recuerden que aquí es donde se aplica el efecto borde, tamaño de la parcela,
Número de plantas por parcela, aquí vienen 40. Número de plantas por área útil, 16. ¿Sí? Área total del ensayo serían 20 metros cuadrados. Área útil del ensayo, 8 metros cuadrados. Entonces, sobre esto es lo que nos vamos a nosotros a concentrar los datos. Y aquí vienen las distribuciones o cómo se aplicarían los tratamientos en campo. Entonces, aquí viene un croquis, viene un ejemplo. Estas son número de parcelas y número de tratamientos, pues que nosotros vamos a aplicar, ¿no? O qué tipo de tratamiento vamos a aplicar. Y aquí viene subdivididos. Y aquí vienen, pues obviamente los resultados. Dice, conclusiones. Las conclusiones de una investigación representan el resumen del trabajo realizado, específicamente de los resultados alcanzados y su aporte a la ciencia. Las conclusiones deben hacerse a partir de los objetivos planteados. Y viene lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Interpretar los resultados. Dice, implica la aplicación del ejercicio experimental y es mediante este procedimiento que se comprueba o no la hipótesis, la significación o no de los tratamientos, niveles e interacción entre factores. El error experimental entre lo más destacado, datos que son importantes para la toma de decisiones. Bueno, entonces hasta aquí, a grandes rasgos, es cómo se debe de hacer un diseño experimental. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o más o menos haya entendido. ¿No hay dudas? Entonces, ¿qué es un diseño experimental? Se define como el método, procedimiento o conjunto de reglas para asignar los tratamientos aleatoriamente a las unidades experimentales. Los tratamientos, ya les dije que pueden ser, por ejemplo, puede ser el riego, puede ser fertilizante, un insecticida, etcétera. El chiste es saber, yo quiero saber qué efectos tiene sobre mi unidad experimental. ¿Y qué es una unidad experimental? Pues a lo que yo le voy a aplicar. Después tenemos que hacer ya ese análisis. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar un análisis de varianza, o sea, variación se reparte entre diferentes fuentes o causas. Y en el análisis de covarianza aumenta la precisión del experimento, ¿no? Y con esto ya nosotros podemos ir realizando pues nuestras conclusiones a partir de esos resultados. El número de tratamientos dependerá del tipo de experimento y de la magnitud y variabilidad de la región de exploración que quieras estudiar. La selección de los tratamientos tiene importancia decisiva sobre la precisión de un experimento. Recuerden, por ejemplo, si es un riego, debe ser a la misma hora, la misma cantidad y todo eso, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener nosotros bien controlado. Y la unidad experimental es la unidad material a la cual se le aplica solo un solo tratamiento dentro de una repetición o bloque. Puede ser parcela de terreno, un animal, a una hoja de vegetales, un árbol, una maceta o un lote de semillas. Aquí, ¿cómo elegimos el tamaño de la unidad experimental? Depende de la precisión y costo. Mayor precisión con mayor número de repeticiones y menor tamaño de unidad experimental, pero el costo incrementa. El tamaño de la parcela debe ser el adecuado para conseguir los objetivos del ensayo. El tamaño de las unidades experimentales debe satisfacer los requerimientos de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros también depende, por ejemplo, si lo queremos hacer más grande, aumenta también el costo, ¿no? Porque es una inversión que nosotros queremos aplicar o para ver ese análisis o ese comportamiento de la unidad experimental. Aquí dice la forma.
Dice, no existe mucha información. En experimentos agronómicos se refieren parcelas largas y angostas en dirección al gradiente de fertilidad o humedad del suelo. Se debe mencionar que es importante tener el mayor detalle posible de las características del experimento, ¿sí? Así como esta tabla. Todo esto es la información que habíamos visto un poquito más arriba. Esta es la característica que nosotros debemos de hacer, en este caso de una parcela experimental. Unidades o parcelas experimentales, número de repeticiones, número de tratamientos, hileras por parcela, todo. Distancia entre hileras, distancia entre plantas, distancia entre repeticiones, longitud de la parcela, ancho, el área y todo eso. Al final, nosotros podemos elaborar un proyecto de investigación y ejecutar estos proyectos. Y más o menos esto sería como ustedes harían su, les comenté que con esto se pueden titular o esto sería como lo que ustedes deben de aplicar para su titulación, ¿sí? Lo que va un título, los antecedentes, el problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, el marco teórico, los materiales, los métodos y deben de aplicar lo que es la parte de estadística, los tratamientos, el diseño experimental, las características de las unidades, análisis estadístico, las variables de estudio, todo esto. Entonces, este es más o menos es una guía. Al final de cuentas, ustedes cuando hagan su reporte de residencias, que por lo regular muchos de ustedes aplican algún tratamiento, pues debería ir más o menos similar. Sí, pienso que ya con esto, a ver, después de aquí nos vamos a pasar a la clasificación de los diseños experimentales, lo que les decía hace rato del diseño completamente aleatorio y todo eso. Déjenme ver, ¿dónde está? Sí, este. Hay diferentes tipos de diseños. Entonces nosotros el que vamos a analizar del ejemplo que lo van a hacer ustedes en el software va a ser el análisis diseño experimental de un solo factor. Aquí, este diseño completamente aleatorio DCA, su característica es que tiene ausencia de bloques. O sea que no está conformado por bloques, sino nada más es como una parcela, como el ejemplo que vimos más arriba. Sería déjenme, se los pongo así como esta, ¿sí? Este sería así. Y este ya es como por bloques. Estos son los bloques. Entonces no tendríamos bloques, sino nada más tendríamos como el tamaño de nuestra parcela y pues ya. Vamos a regresar. Aquí está. Ausencia de bloques. Cada unidad experimental tiene la misma probabilidad de recibir cualquier tratamiento, el cual se repite en 2 o más ocasiones. Son apropiados para los casos en el que el material experimental es completamente homogéneo. Después tenemos otro diseño de bloques completamente aleatorizados. Las unidades experimentales se agrupan en 2 o más bloques completos. En cada unidad experimental se alojan una vez los tratamientos y son apropiados en casos donde se observa una cierta tendencia de variación en el material experimental. Y el diseño aleatorio de bloques incompletos. No todos los tratamientos se encuentran representados en cada bloque, son apropiados en caso donde ensayan muchos tratamientos y se agrupan en bloques más pequeños. Entonces, estas son la forma en que nosotros podemos tener nuestro diseño, ¿no? De cuál deberíamos de aplicar. Ya depende de lo que ustedes quieran, pues ahora sí, hacerle el experimento.
Y bueno, aquí ya hablamos, en este caso sería la normalidad de los datos, homogeneidad de las varianzas y transformación de los datos. Aquí tiene que ver más que nada con los datos. Entonces, sí debemos de tener bien, ahora sí, homogenizar toda la parte básica de nuestro tratamiento y decir, mm, lo hice con tiempo, tiene el mismo, no sé, por ejemplo, el riego, que a veces falla, ¿no? Que dices, no, pues a veces a una planta le cae más que otra. Hay que cuidar eso, que todas tengan la misma aplicación de todas las condiciones generales, hasta de la tierra, ¿no? Entonces, todo eso debe ser muy homogéneo. Y es lo que explica aquí, ¿sí? Aquí vienen los tratamientos A, B, C, D y vienen las repeticiones. Por ejemplo, no sé, del tratamiento A aplicamos a tantos y tantos se observó. Y ya con eso nosotros podemos aplicar lo que es nuestra probabilidad o análisis de varianza que nosotros podemos hacer para el experimento, ¿no? Y recuerden que la probabilidad de significancia debe ser al 0,05%, en este caso menor, ¿sí? Y altamente significativo es menor a 0,01 de probabilidad. Y aquí vienen las fórmulas. Nosotros lo vamos a hacer con el software, no lo vamos a hacer a mano, ya lo vamos a hacer mediante un software. ¿Qué más? Yo creo que pues sería todo lo de la parte de teórica y ahorita lo vamos a ver ya en un ejercicio. Aquí está. Esto fue lo que les expliqué hace ratito, ¿sí? Y ahora nos vamos a centrar en el software de Minitab. Minitab es un programa de software para análisis estadístico utilizado para analizar la información recolectada en los procesos observables. Y así viene. Yo ahorita no lo tengo instalado porque la compu que utilizo no existe ese software. Pero aquí ya tengo yo todo hecho paso a paso para que ustedes lo hagan. Viene la estructura de Minitab. Esta es la ventana. Esta es la ventana de menú. Aquí es donde va a salir mi información y aquí es donde voy a poner los datos. ¿Vale? Entonces, esta es como una hoja de Excel, pero con la diferencia que nosotros aquí tenemos un encabezado. Este encabezado nosotros le podemos poner los nombres que nosotros pues, querramos, ¿no? Celdas sin datos en una columna con información, ¿sí? Aquí viene, mira. Aquí en este programa es muy importante que ustedes no dejen o no tengan espacios en blanco porque va a dar un resultado malo o simplemente no va a correr el programa. Entonces es muy importante que ustedes no dejen así como aquí, ¿no? Que tienen asterisco y que se vengan hasta acá. Entonces no, deben de dejarlo bien, todo completamente lleno los datos. Y al momento de pasarlos aquí al programa, tratar de no borrar, ¿no? Porque luego a veces como que ya no lo reconoce muy bien. Entonces ya no reconoce el dato y puede marcar un error. Después, cuando ustedes corren el programa, les va a dar los resultados. Es una ventana de resultados. Aquí viene lo que es la parte de agregar nombre del proyecto, botón para mostrar la ventana de sesión de los resultados, fecha en la cual se estuvo trabajando con el archivo del proyecto, ahí viene la fecha. Los resultados del comando función usada vienen de este lado y nosotros tenemos que saber interpretar todos estos números. Y aquí vienen también las gráficas y el otro botón de resultados.
Aquí está. Lo primero que debemos de hacer es poner los datos. Como les dije, es como Excel, pero por lo regular aquí llevan lo que es un encabezado, ¿sí? Si ustedes revisan, aquí están los encabezados. Antes de realizar algún análisis estadístico, es necesario tener un conjunto de datos en uso, para lo cual podemos proceder de 4 formas. Una, escribir ustedes a través del teclado, ir llenando cada una de las columnas de estas. Y ustedes las van a ir llenando. Otra, obtenerlos desde un archivo. Puede ser un archivo CSV. Ese archivo por lo regular lo sacamos del Excel y en Excel le damos guardar como, y abajo ahí ustedes eligen el tipo de archivo. Ese tipo de archivo lo cambian, en lugar de guardarlo como un archivo Excel, lo van a guardar como un archivo de CSV. Ese tipo de archivos nada más nos permite guardar los datos. La otra forma es pegarlos directamente desde Excel, o la otra es generarlos por algún patrón o de forma aleatoria dentro del mismo software. Esas son las 4 formas de entrada de los datos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Maestro, igual esa como la clase se está como guardando para que nos pueda como compartir el video. Sí, voy a ver si lo puedo guardar porque mi computadora no tiene almacenamiento. Ah, ok, está muy bien. Entonces voy a ver si se guarda. Sí, gracias. Ojalá. Ujú. Después de aquí viene lo que es cómo abrir una hoja de trabajo. Ya le doy en archivo, abrir hoja de trabajo, y aquí ya te dice el que tú guardaste o uno nuevo, ¿no? Aquí dice abrir nuevo proyecto o nuevo archivo. Mm, ¿Qué más? Este ya nomás es como para un pequeño tutorial. ¿Sí? Elegir la calculadora para ver si yo quiero realizar algunas operaciones o eso, ¿no? Ahora, pasos para la prueba de hipótesis. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el parámetro de interés del problema. En este caso, si yo busco un crecimiento de una planta, pues yo puedo decir, pues mi problema es eso, ¿no? El crecimiento de una planta. Después establezco la hipótesis nula y yo digo, mi hipótesis nula es que aplicando tal fertilizante o aplicando calcio, mi planta va a crecer pues más de lo normal, ¿no? O va a crecer tanto en tanto tiempo. Y después especificamos una apropiada hipótesis alternativa, y después seleccionamos un nivel de significancia que por lo regular va del 95%, establecer un estadístico de la prueba apropiada. Estas que dice Z, T, chi cuadrada y F, esas son las distribuciones de probabilidad. Estas se supone que pues ya las vieron en la estadística, ¿no? Después, establecer la región de rechazo para el estadístico, calculamos todas las cantidades muestrales necesarias, decidimos si debe o no aceptar o rechazar la hipótesis nula y notificar en el contexto del problema. Eso es lo que se hace al final de los pasos que yo les había explicado en el otro PDF, en el documento. Es todo esto lo que tienen que hacer. Y también tenemos tipos de errores: error de tipo 1 y error de tipo 2. Aquí viene la probabilidad de nivel de significancia y los tipos de hipótesis. ¿Sí? Entonces, la prueba de hipótesis es un procedimiento de toma de decisiones relacionada principalmente con la elección de una acción entre dos conjuntos posibles de valores del parámetro. Es decir, en dos hipótesis estadísticas
a las cuales llamaremos hipótesis nula, hipótesis alternativa. La hipótesis nula corresponde a la ausencia de una modificación a la variable investigada y por lo tanto se especifica de una forma exacta. Ahí está. Aquí nosotros ya vemos que si es mayor o es menor o hay diferencias. La hipótesis alternativa se especifica de manera más general. Entonces nosotros aquí ya tenemos una distribución que es la distribución de probabilidad Z y mediante un nivel de significancia nosotros podemos aceptar o rechazar esa hipótesis. Depende del valor que nos dé. Y esta es la hipótesis nula bilateral, que nosotros aquí ya tenemos dos factores que nosotros podemos ir midiendo. Y también tenemos la prueba de significancia, que en este caso podemos cometer algunos tipos de errores. En este caso sería error de tipo 1 o error de tipo 2. Al momento de realizar la prueba, se toma en cuenta el error de tipo 1. Por lo tanto, la prueba es significativa. Si se rechaza la hipótesis nula, pues en este caso se conoce la probabilidad de haber cometido un error. Y el nivel crítico P es la probabilidad de obtener una discrepancia mayor o igual a la observada en la muestra N cuando la hipótesis nula es cierta, ¿no? Entonces aquí el valor de P es muy importante porque nos va a decir si nosotros podemos ver en este caso si probamos o rechazamos, ¿no?, la hipótesis. Otra cosa muy importante que tenemos que hacer es normalizar. Y esto se le conoce como la prueba de normalidad. Dice, la prueba de normalidad es utilizada en todos los proyectos Six Sigma antes de realizar cualquier análisis o prueba de capacidad. Esto para poder determinar el tipo de herramienta estadística que se va a utilizar de acuerdo a los datos que se tienen. Por ejemplo, no es posible realizar una ANOVA a datos que no son normales, o tampoco posible realizar una prueba T ni un análisis de capacidad Six Sigma. En este caso vamos a hacer nosotros una prueba de ANOVA. Entonces lo primero que tenemos que hacer es probar si nuestros datos son normales. ¿Y qué significa que son normales? Que no tenemos datos atípicos. O sea, por ejemplo, si yo quiero decir o analizar la estatura de los hombres promedio en la región de, no sé, de la Cañada de los 11 pueblos, pues entonces yo voy a ir a sacar una muestra de las personas, de los hombres de la estatura, y que a lo mejor todos midan 1,70, 1,72, 1,75, 1,78, pero si por ahí sale un dato que diga 2,05, ¿no? O que salga otro de 1,95, esos ya serían como datos atípicos. Y ahí, ¿qué significa? Que todos esos datos, pues no podría ser, ¿no? Este, o sea, no son normales, pues, los datos. Entonces ahí ya no se podía aplicar. O sea, sí lo hace el programa, pero ya nos daría como un error de interpretación. Por eso es muy importante que ustedes tengan bien especificados los datos y, y que no tengan esos datos atípicos. Dice aquí, diseño de experimentos. El propósito de un experimento es comprender mejor el mundo real, no comprender la información experimental. ¿Qué es el diseño experimental? Es organizar la forma en que se cambia una o más variables de entrada para ver si alguna de esas variables o cualquier combinación de esas variables afecta la salida de forma significativa. Entonces, como les digo, si nosotros queremos hacer un tipo de riego,
queremos aplicar un fertilizante, un insecticida, o eso, pues queremos ver ese cambio, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el diseño experimental. ¿Cuáles son los beneficios de los experimentos? Poco tiempo para obtener resultados, relativamente bajo costo, excelente oportunidad para detectar los niveles óptimos de las variables, muy alta confianza en los resultados, capacidad o capaz de identificar los efectos principales y de interacción. Por ejemplo, si algo estoy haciendo mal, ¿no? A lo mejor algo que yo no me esperaba, que dijéramos, pues a lo mejor le puse de más fertilizante o le hace falta más, entonces todo eso me puede ayudar. Y esto ya lo vimos, ¿no? Tenemos que nosotros seleccionar los factores, categorizar, optimizar, y pues esto es lo que prácticamente vamos a hacer. Y esto también ya se los expliqué, que es aleatorización para validar la estimación de la varianza del error. Consiste en aplicar una forma aleatoria a los tratamientos, en los experimentales. Mm, y pues ya. Ahora, aquí vamos a hacer el ANOVA. ANOVA de un solo factor. Prueba de hipótesis para probar la igualdad de medias de varias poblaciones para un solo factor. Se trata de probar si el efecto de un factor o tratamiento en la respuesta de un proceso o sistema es significativo. ¿Sí? Al realizar experimentos variando los niveles de ese factor. Por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? Supongamos que yo tengo en un invernadero y quiero aplicar un tratamiento, en este caso sería mi variable la temperatura, ese factor, para una planta. Y yo tengo la temperatura 1, la temperatura 2 y la temperatura 3. Mediante yo eso puedo controlar el crecimiento a lo mejor, ¿no? O que yo quiero ver el color de las hojas, o yo quiero ver, no sé, algo por medio de la temperatura. Eso sería mi variable a la cual yo le voy a poner ese tratamiento. Y el tratamiento sería la temperatura. Y mi variable sería, por ejemplo, la coloración de una hoja, ¿no? Ese sería mi variable. Y mi tratamiento sería la temperatura. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? Pues ahorita no, pero ya a lo mejor haciéndolo yo creo que sí van a salir muchos. Ok. En la NOVA, todas las poblaciones son normales, todas las poblaciones tienen la misma varianza, los errores son independientes con distribución normal de media cero, la varianza se mantiene constante. Todas esas son las características o las condiciones que debe tener para aplicar un ANOVA, ¿sí? Y bueno, esto ya sería como para hacerlo manualmente. Nosotros no lo vamos a hacer manualmente, lo vamos a hacer ya mediante un software. Este no lo vamos a saltar. Y nos vamos a ir ahora sí al ejemplo. ANOVA de un factor. Ejemplo, se realiza un experimento en el cultivo de plátano, ¿sí? De fruta, musa AAAB, clon FHIA 01B1.
utilizando un diseño completamente al azar con el objetivo de volar 3 frecuencias de riego. En este caso, ¿cuáles serían mis tratamientos? ¿Cuáles serían mis tratamientos? Ahí marcan 3, Ahí marcan 3. Es 3, los 3.5, 2. riegos. Ujú. Y dice, se probó cada frecuencia en un campo de unidad rotacional en un sistema de riego localizado. En cada campo se muestraron 20 plantas. Para evaluar los tratamientos se utilizó como variable peso del racimo. Entonces, ese es mi tratamiento, ¿verdad? ¿Y cuál es mi unidad experimental? La unidad, pues las 20 plantas. Las 20 plantas. ¿Y cuál es mi variable? La variable. mm, en cada campo se muestran 20 plantas para evaluar los tratamientos que se utilizó como variable. O sea, ¿qué efecto va a tener al regar? El efecto pudieran ser múltiples. Si estuviéramos analizando el Pero suelo, yo qué pues voy a la analizar, longitud del agua. ¿Eh? pero en el ejemplo, Mm, tu cultivo de plátano, estamos El sistema de diseñando riego, profe. mm, ¿mande? Sistema de riego. No, no, el peso el el peso del peso racimo, en kilogramos. O sea, el peso yo quiero saber que si riego diariamente, incrementa o disminuye el peso. ¿cuánto peso voy a tener? Si riego cada 3.5 días, ¿cuánto peso voy a tener? Y si riego cada 3 días, ¿cuánto peso voy a tener? Y mediante un análisis estadístico, este, pues voy a saber, ¿no? ¿Cuál me conviene más? O sea, ¿cuál tratamiento voy a aplicar? Si el tratamiento uno, el tratamiento 2 o el tratamiento 3. Pero esto es cuando tenemos muchísimo, ¿no? Una parcela y dices, híjole, pues no lo puedo analizar, pero por ejemplo, si tengo un solo surco, pues lo puedo determinar fácil. Pero ya cuando aplicamos un tratamiento diferente, pues ya va a ser o más grande, pues así, aquí sí nos debemos de ayudar de la estadística. Y aquí están los datos. Esos datos, ¿qué significan? Las pruebas, Pues cuando se aplicó el tratamiento uno, la planta uno me dio este peso y el otro me dio este peso y el otro me dio este peso y el otro me dio este peso y todos esos son los pesos del tratamiento uno. ¿Cuál tratamiento es? Donde se está regando diariamente. Aquí dice, ¿cuál es? Tratamiento uno, regar diariamente. Ajá. Tratamiento 2, interdiario. Y el tratamiento 3, cada tercer día. ¿Sí? Y aquí están estos valores ya los tengo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Alguna duda? No. Ok, entonces después, el paso 1, lo que tenemos que hacer, yo les recomiendo que esto lo pasen a Excel. Ujú. A ver si puedo yo pasarlos. Control C. O sea, esta tablita así como está, ustedes la pasen a Excel, ¿no? Y después de ahí seleccionan los datos y los pegan aquí, así como está en el software. Ya cuando abran archivo nuevo y todo eso, les va a salir así. Y en la hoja de trabajo los van a pegar así como está, ¿sale? O pasarlos directamente desde este PDF, pasarlos al programa de Minitab. Entonces los pasan aquí, le ponen así, Trat 1, si, justamente así como está. Si ustedes se fijan, aquí no tiene un número, y aquí es donde va el encabezado, y donde empieza el 1, pues empezaría estos números aquí. El paso 2 es aplicar la prueba de normalidad, que es lo que les comentaba hace rato. ¿Cómo se hace? Se van a estadística, estadística básica, prueba de normalidad. ¿Sí? Y aquí viene, miren, paso por paso, cómo lo van a hacer. Después se les abre una ventana, hacemos un doble clic sobre la variable que se va a evaluar, ¿sí? En este caso ponemos tratamiento 1, en este caso está aquí. Le van a dar doble clic aquí y se les va a poner aquí. Y después aquí le van a poner tratamiento 1, prueba de normalidad. ¿Sí? Finalmente, los otros valores los dejamos por default y hacemos clic en aceptar. Ajá. Hacemos un doble clic sobre la variable que se va a evaluar como la normal. Y aquí nos va a salir esta gráfica. Aquí ustedes van a poner prueba de normalidad T1. Este es el título, el que van a poner aquí. Y les va a salir esta gráfica y el valor de P. Si P es mayor a 0.05, pues quiere decir que los datos son normales. En este caso, me va a dar 0.274, es mayor que 0.05, por lo tanto son normales. Este análisis se repite para las dos variables restantes, tratamiento 2 y tratamiento 3. Entonces lo que tienen que hacer es otra vez irse a estadística, estadística básica, prueba de normalidad. Les va a salir esta ventana, van a dar doble clic aquí sobre Trat 2, se les va a aparecer aquí y aquí le van a poner ustedes con el teclado, así como prueba de normalidad T2. Le van a dar a aceptar y les va a salir la otra ventana con otro valor aquí. Y si ustedes revisan si es mayor a 0.05, son normales. Y así sucesivamente con las otras dos. Si ven, aquí están. El valor de P es 0.132 y el otro es el valor de P es 0.716. ¿Sí? Entonces, aquí están ambos casos, el valor de P es mayor a 0.5, así que los datos de los tratamientos son normales. Después, para hacer el análisis de la varianza, o sea, de la ANOVA, te vas a ir a estadística, otra vez acá arriba. ¿Sí? Aquí está el menú, aquí está estadística. Después te vas a ir a ANOVA y después te vas a poner a un solo factor. ¿Sí? Y le vas a poner los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Es lo que le vas a poner aquí. Después vas a hacer doble clic sobre los tratamientos, o sea, de este lado. Le das doble clic, luego le das doble clic, le das doble clic y se te van a poner aquí, o si quieres tú escribirlos así como están con las comillas. Después le vas a dar en opciones, te va a salir esta ventana y le vas a poner 95. Si ya te aparece 95, pues ya no le hagas nada y ya nomás le das a aceptar. Después te vas a ir aquí donde dice comparaciones y seleccionamos tu key. Aquí vienen todos los pasos de lo que vas a hacer. ¿Sí? Aquí está, miren. Seleccionas tu key y le pones 5 nivel de significancia.
y damos a aceptar. Después nos vamos a lo que dice gráficas y te va a aparecer esto, ¿sí? Al final, ya cuando le des a aceptar a todo, te van a aparecer estos, las gráficas, y te va a aparecer esto. Ujú. Y aquí va a salir valor de P 0.000. Ujú. Y es el valor el que nosotros nos vamos a fijar. En este caso, como dice aquí, como se observa en la tabla de valor de P 0.0000 es menor que 0.05, por lo que podemos concluir diciendo que existen diferencias significativas entre los tratamientos. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí hay diferencia del peso entre tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3. Sí hay diferencias. O sea, que sí va, sí es significable, o sea, sí tiene significancia, depende de cómo yo haga el riego para la planta de plátano, ¿sí? Si la riego diario, si la riego cada tercer día o si la riego intermedios. Sí hay diferencias, ¿sí ven? Como, Ese texto, ese resultado, profe, lo arroja el programa. sí, aquí está, mira, Ajá, o sea, es el pero no cero te punto dice qué cero. significa. Ajá, no, pero ese texto como el que dice cómo se observa en la tabla el valor P00 menor que 0.5, ese texto no lo arroja el sistema. No, Ese ya es conclusión no, nuestra. así es. Y eso es lo Oh, difícil. ¿por qué? Pues porque si no le sabes, tú no vas a saber qué significan los números que aparecen aquí. Ya valimos muchos. Porque el programa te va a aparecer lo que aparece aquí, así como está, como lo ves. Hasta ahí. Hasta ahí. Ajá, y ya ahora sí que la actividad de nosotros es interpretar esos valores, esos resultados. Así es. Y yo ahorita nada más te estoy diciendo este valor. ¿Qué significa? ¿Qué es Ajá, esto? que es menor que 0.05 y podemos concluir que no existen diferencias significativas. Existen, Ok, sí, que yo me lo existen imagino. diferencias Tengo entre los dislexia, tratamientos, es que está uno pero abajo. no sabemos entre, pero no sabemos entre cuáles. O sea, ya sabemos que hay diferencias, pero no sabemos cuáles son las diferencias, porque le debemos de aplicar una prueba de comparación de medias y esto también te lo da el programa y tú también tienes que concluir. Mm, Dos ejercicios de estos para el examen. ¿Sí? Entonces, este, Mm, dice, como podemos observar en la prueba de comparación de medias entre el tratamiento 1 y 2, ujú, no existen diferencias. Ambos tratamientos difieren del tratamiento 3, por lo que podemos aplicar cualquiera de los dos formas o formas de riego, o sea, tratamiento 1 o tratamiento 2. ¿Sí? mm, ¿Qué dice aquí? Por ejemplo, si el intervalo cruza o toca esta línea, ¿si la ven? sí, No hay diferencias significativas en en cuáles tratamientos. en el 3.
No, Bueno, entre el 1 y el 2 no, pero ya entre así el 3 es. y ya entre el 3 se desfasa pues mucho. Esta, a ver. Si Ajá. cruza esta línea, quiere decir que no hay diferencias entre esos tratamientos. ¿En cuál sí hay? Aquí, ¿en cuáles sí hay? En las que no cruzan, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es? El tratamiento 3, ¿sí? Es el que no cruza. Y en esta sí. Y si está de este lado o del otro lado, quiere decir que sí hay diferencias divididas. O sea, que sí hay diferencias más bien significativas entre los tratamientos. Ok. O sea que, en este caso, se observa que ambos intervalos están completamente desplazados a la izquierda. Ninguno de los dos llega a tocar ni de cerca la línea del cero, que es en esta, ¿sí? Ah, Entonces, ambos difieren significativamente. O sea que entre el tratamiento 1 y el tratamiento 3 sí hay diferencias, ¿sí? bastantes. Bastantes. De hecho, ¿cuál es el que hay más diferencia? En el 1 y en el 3, ¿sí o no? Sí. Y en el tratamiento 2 y 3 también hay diferencia. Entonces, por eso, así te va a salir, ¿no? Y tú tienes que saber interpretar. Pues como puedes observar, en la prueba de comparación de medias entre el 1 y el 2 no existen diferencias. Ambos tratamientos difieren del tratamiento 3, por lo que podemos aplicar cualquiera de las dos formas de riego, o sea, tratamiento 1 o tratamiento 2. Y ya, esa es la Y si, me- conclusión. y si mejor pesamos plátano por plátano. También. Y eso ya, ser ingeniero. Entonces, este ejercicio lo tienen que hacer ustedes, ¿saben? El ejemplo. Con Y esos mismos dentro de datos. 8 días lo entregan. Sí, aquí está. Ustedes van a hacer este ejemplo, el mismo. Ujú. Y dentro de 8 días lo entregan. Ya en un documento, la introducción, desarrollo, la planta, todo eso, las conclusiones, van a ir tomando captura de pantalla de cada uno de los pasos, así como está aquí. ¿Sí ven cómo está captura de pantalla, captura de pantalla? Ustedes también así lo van a hacer. Y al final su conclusión, obviamente ya están aquí. El chiste es nomás que les salgan los mismos valores. Muy Y bien. pues eso sería todo. Pero entonces lo vamos a entregar con pura captura nada más. Pero